Una vez más, Dios nos ha regalado el privilegio de abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: «Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de este día 12 de abril de 2018 está basado en Juan capítulo 9. Este capítulo está dedicado a contar el milagro de la sanidad de un ciego. La ceguera era una enfermedad conocida en el Oriente. Muchos habían venido a este mundo con esta limitante. Aunque es una condición lamentable, mayor aún lo era la ceguera espiritual de la cual se habla también en esta porción de la Escritura. Teniendo esto en mente, quiero compartir contigo las siguientes lecciones. La primera de ellas es que la ceguera espiritual te hace ver a Dios como el responsable de todos los males de esta tierra. Querido oyente, ¿has sufrido alguna pérdida dolorosa en los últimos días? ¿Has culpado a Dios por lo ocurrido? Satanás cumple su objetivo cuando daña, lastima y destruye y hace creer a las personas que Dios es el responsable. A menudo nos equivocamos al juzgar mal a una persona antes de conocerla. Cuando pasamos tiempo con ella, nos damos cuenta de que nuestros prejuicios estaban muy equivocados. Lo mismo ocurre cuando juzgamos a Dios sin conocerlo. Dios no es el responsable del dolor y el sufrimiento. Él es amor y ha dado la vida de su Hijo Jesucristo en rescate por la humanidad. En tiempos de Jesús se creía que todas las enfermedades eran resultado del pecado y un castigo de parte de Dios. Es cierto que el resultado de nuestras decisiones tendrá una influencia positiva o negativa para nuestros descendientes, pero no es el Señor, somos nosotros que, influenciados por el enemigo, desviamos nuestro camino y acarreamos el fruto del mal. Y muchas veces será el ataque directo de Satanás, pero no es Dios. Los fariseos son un claro ejemplo de esta primera lección. Teniendo delante de sus ojos la luz de la verdad, su orgullo y prejuicio los cegaron espiritualmente. Los discípulos, también influenciados por este pensar, preguntaron a Jesús, diciendo: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». La respuesta de Jesús ha sido mal entendida. Desde luego que este niño no nació ciego solo para que Jesús, 38 años después, manifestara su poder al sanarlo. Al respecto de este versículo, el comentario bíblico adventista dice que la preposición para, con que comienza esta cláusula, aunque con frecuencia expresa propósito, también muchas veces puede dar comienzo a una oración consecutiva o a una que da la idea de resultado. Entonces parece eliminarse el problema que presenta este pasaje, y el versículo podría ser parafraseado así: «Ni este hombre pecó, ni sus padres, pero como resultado de su sufrimiento, las obras de Dios serán manifestadas en él». Jesús no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo a los judíos cuál sería el resultado. Para aquellos que le aman, Dios hace que todas las cosas, incluso las aflicciones enviadas por el enemigo, les ayuden a bien. En la providencia de Dios, los castigos del enemigo son encausados para nuestro bien, porque el Señor nuestro Dios es amor. La segunda lección que quiero compartir contigo es que la solución a la ceguera espiritual es tener un encuentro con Jesús. Esto aplicando los versículos 1, 6 y 7. El versículo 1 dice: «Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento». ¡Qué lindo versículo! Jesús ha venido a buscarte y sacarte de la oscuridad en la que estás. Él está aquí, te ha encontrado. Los versículos 6 y 7 muestran la fe de aquel hombre en Jesús. Ni siquiera nunca lo había conocido, obviamente mucho menos visto, pero creyó en su palabra, creyó en su voz. 38 años de tinieblas desaparecieron en cuestión de minutos porque aquel hombre creyó. ¿Cuántos años llevas en la oscuridad del pecado y el sufrimiento? ¿Cuántos años has esperado una solución y no ves la respuesta? ¿Te gustaría creer hoy en Jesús? ¿Te gustaría encontrarte con Él? Qué linda historia la de hoy. El encuentro de Jesús con este ciego transformó su vida. El libro El deseado de todas las gentes dice que incluso su semblante había cambiado. Comparto contigo este párrafo. Los vecinos del joven y los que le habían conocido ciego dijeron: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?
le miraban con duda, pues sus ojos estaban abiertos, su semblante cambiado y alegre, y parecía ser otro hombre. La pregunta pasaba de uno a otro. Algunos decían, «Este es», otros, «A él se parece». Pero el que había recibido la gran bendición decidió la cuestión diciendo, «Yo soy». Entonces les habló de Jesús y de la manera en que él había sido sanado, y ellos le preguntaron, «¿Dónde está aquel?». Él dijo, «No sé». La última lección que quiero compartir contigo la tomaré de los versículos 35 al 41. Y es esta: si crees en Jesús como tu Salvador, un día le verás cara a cara. Cuando preguntaron al ciego dónde estaba Jesús, él dijo, «No sé». Sin embargo, ya había creído en él. Qué privilegio de aquel hombre ciego que había recibido la vista. Pudo ver a Jesús cara a cara. Después de simplemente haber creído en su palabra y haberse encontrado con él, no había tenido la oportunidad de verle, de conocerle en persona, pero su fe fue recompensada. Cuando Jesús escuchó las críticas que le hacían por haber creído en él delante de los fariseos, después de haber sido rechazado por su fe y calumniado terriblemente al ser condenado como un pecador desde nacimiento, Jesús vino a él nuevamente y le preguntó, «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». El ciego preguntó, «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo, «Lo has visto, es el que habla contigo». Qué maravillosa promesa la que tenemos de que un día veremos a Jesús cara a cara, así como este ciego pudo ver a Jesús, su sanador y salvador. Amigo y amiga, ¿estás culpando a Dios por todo lo que te acontece? Te invito a encontrarte con Él y saber que los que aman a Dios verán que todo les será para bien. Hoy, acepta a Jesús en tu corazón y espera la promesa de su segunda venida, cuando le veremos como Él es. Que Dios te bendiga. Se despide de ustedes el pastor Edgardo Clemente Ramírez, deseando que este día pueda ser de gran bendición. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.